Muy bien, recomiendo yo leer el texto con mucha atención y luego analizar qué nos está pidiendo. Y empezamos con la lectura. Trace la gráfica de la ecuación lineal 3x más 5y igual a 12 y determine los puntos de corte con los ejes coordenados. Muy bien, lo primero que me está pidiendo el texto es que trace la gráfica de la siguiente ecuación. Lo segundo que me está pidiendo el texto pues es determinar los puntos de corte con los ejes coordenados, es decir, acá tenemos dos tareas. Entonces vamos con la primera tarea, que es trazar la gráfica de la ecuación. Primero voy a poner por aquí a mi ecuación y note que esta ecuación tiene como variable a x y a y ambas variables pues tienen de potencia a la unidad. Esto convierte a la ecuación en una ecuación lineal, ¿sí? Que corrobora justa con el texto. Ya sabemos que una ecuación lineal, cuando yo grafique en su plano cartesiano, pues lo que va a producir es una recta de gráfica. Ahí está. Entonces, lo que yo espero de esta ecuación como gráfica va a ser una recta. ¿Cómo yo llego entonces de esta ecuación a poder graficar la recta? Pues lo que voy a hacer es tabular. Y tabular será encontrar diversos puntos y solamente voy a necesitar dos puntos. Por ejemplo, aquí estoy poniendo un punto, acá pongo otro punto y entonces con una regla pues hago el trazado de dicha recta. Ahí está. Es así como yo voy a conseguir graficar esta ecuación. Muy bien, entonces aquí vamos a tabular. Voy a tener que borrar todo esto y por aquí voy a poner mi ecuación. Entonces para tabular pues se recomienda hacer primero una tabla de tabulación donde tenga tu variable x y también tenga tu variable y. Aquí a x le vamos a asignar distintos valores y mientras asignemos distintos valores a x vamos a encontrar también sus correspondientes valores de y. Entonces, para poder hacer este proceso con facilidad, lo que se recomienda es despejar a la variable y de la ecuación para poder hacer el cálculo más simple. Entonces, hacemos eso. Ponemos la ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es aquí bajar al 12. 3x como está sumando lo mandamos al otro lado a restar y bajamos acá el 5y porque lo que queremos es despejar la variable y. Entonces, como 5 multiplica y, lo que vamos a hacer es mandar a dividir el valor de 5 al otro lado. Ahí está. Ya tenemos entonces a la variable y despejada. Si aquí 12 y 3 tuvieran quinta, pues yo con gusto seguiría haciendo la división, pero aquí no lo tienen. Entonces me conviene trabajar de esta manera. Pero en todo caso podemos seguir dividiendo. Mira aquí, 12 entre 5, ¿qué me da? Pues 12 entre 5. Menos 3 y 5, ¿qué me da? Pues menos 3 entre 5. Y esto es igual a ¿cuánto? A y. Entonces, tengo aquí a la variable y expresada de esta manera y también expresada de esta otra. Pero aquí yo estoy trabajando con una parte decimal y eso en el cálculo me desfavorece. Lo recomendable sería trabajar con la variable y expresada de esta manera. Yo voy a trabajar con esta expresión de y como voy a trabajar con esta expresión la voy a poner por aquí porque es la que voy a tabular. Entonces asigno valores a x. Ya les dije que tienen que ser cercanos a 0 y que sean estos de preferencia entero. Entonces empiezo con el primer valor. Ahí doy a x igual a 1. Cuando x es igual a 1, pues reemplazo aquí en la expresión de y despejado. ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, aquí donde antes había x, pues voy a poner ahora 1, 12 menos 3, eso es 9, 9 entre 5 sería, aquí está. Bueno, y 9 entre 5, pues es 1,8. Entonces el valor de y, cuando x toma 1, es de 1,8. Ahí está. Muy bien, esto me va a originar el siguiente punto. ¿Quién es? El 1, punto y coma, 1,8. Muy bien, seguimos asignando otro valor para x. El valor que voy a asignar aquí a x es 3 y cuando x vale 3, pues aquí donde antes había x voy a poner 3 y esto me va a dar 0,6. Hagan ustedes el cálculo y ahí tengo el siguiente punto. Ahora voy a dar un valor negativo a x, en este caso que sea menos 1. Vuelvo a reemplazar aquí y me va a dar el valor de 3. Entonces esto también me genera el siguiente punto. Hagan ustedes el cálculo ahí. Yo terminé ya de tabular. ¿Puedo seguir tabulando? Sí, podemos seguir tabulando, pero como les había dicho, solamente con 2 puntos me bastaría. En este caso yo he hecho más de 2 puntos, que son 3. Ya verán por qué necesito el tercer punto después. Entonces, con estos 3 puntos, lo que voy a hacer es pasar a hacer el trazado de mi recta. Ya sabemos que lo que espero es una recta de la gráfica de la ecuación lineal. Para ello necesitaba, que les dije, 2 puntos. Con 2 puntos y con mucha precisión, pues hago yo el trazado de mi recta. Entonces, para poder graficar estos puntos, yo necesito un plano cartesiano con sus respectivos ejes, el eje Y y el eje X. Y empiezo a ubicar aquí los puntos. Empiezo con el 1, punto y coma, 1,8. No te olvides de hacer el par coordenado. También ubico el siguiente punto, el 3, punto y coma, 0,6. No te olvides de ponerle el par coordenado. Mira aquí estos puntos. Notarás que en el eje Y está expresado en un decimal. Entonces, si te fijas aquí, no hay una guía para 1,8, no hay una guía que me diga aquí exactamente está el 1,8. Lo que estoy haciendo es ubicarlo con la precisión de mi vista. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que tener mucho cuidado al hacer mi trazo, es decir, que tengo que ser lo más preciso posible para que la recta no sea ligeramente diferente de la que me están pidiendo.
Entonces, para no tener ese problema de precisión, lo recomendable es graficar un tercer punto. En este caso, justamente yo tengo un tercer punto. Ahí está. Pongo el tercer punto, en este caso el menos 1,3. Y ya con estos 3 puntos, yo cuando vaya a hacer el trazado voy a tener más confianza en mi trazado. Y la recta que va a aparecer va a ser mucho más precisa. Ya sabemos que con 2 puntos originamos, pero con 3 puntos vamos a ser más precisos, ¿ok? Entonces hacemos ahí el trazado de nuestra recta. No te olvides de que cuando hagas el trazado de tu recta, ponerle la flecha arriba y la flecha abajo. Además es muy importante que la gráfica de tu recta le pongas la ecuación con la que ha sido construida. En este caso, 3x más 5y igual a 12. Entonces yo pondría por aquí a la ecuación. Y si no quieres escribir la ecuación, yo te recomiendo darle un nombre a la ecuación. Generalmente le damos el nombre de L porque viene de line, de recta o de línea. Bueno, y entonces este nombre, esta letra, la ponemos por aquí. Ahí está, L. Entonces así yo estoy entendiendo que la recta es producida a través de L, que es la ecuación a la que tú has denotado de esa manera. Muy bien, hasta ahí ya hemos terminado con la primera parte del enunciado, que era trazar la gráfica. Ahora vamos con la siguiente parte, que es determinar los puntos de corte. Entonces, como segunda parte del enunciado, lo que vamos a hacer es encontrar estos puntos de corte con los ejes coordenados. Estos puntos de corte se ubican justo en la intersección de la recta con los respectivos ejes. Por ejemplo, esta recta se intersecta con el eje Y en este punto. Este punto va a ser un punto de corte con el eje Y. También nuestra recta se está cortando en este punto. Este punto de corte va a ser con el eje X. Entonces, eso es lo que vamos a pasar a calcular, dichos puntos. Pero hay que también recordar que estos puntos también se le conoce como punto de intersecto con los ejes coordenados. Bueno, vamos a pasar ahora sí el cálculo de dichos cortes. Primero, el punto de corte con el eje Y. Este punto. Nota que este punto tiene como coordenadas en el eje X a 0, mientras que en el eje Y tiene una altura que no conozco, por eso la denoto ahí como B. Pero lo que yo sí estoy seguro es que X aquí vale 0. Entonces, con X igual a 0, yo puedo encontrar la otra parte que falta. Y hago X igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer ahora es una tabla de tabulación. Y donde vea X, pues voy a poner 0 ahí. Lo que voy a hacer ahora es encontrar su correspondiente valor a Y. Para ello puedo usar la variable Y despejada o la misma ecuación. Con cual te sientas cómodo, tú puedes trabajar. Yo elijo la ecuación. 3x más 5y igual a 12. Y donde antes había x, pues voy a poner ahí 0. Y entonces voy a despejar la variable y me sale acá 2,4. Entonces voy a poner por aquí a 2,4. Y esto va a producir el siguiente punto. El siguiente punto que es 0, punto y coma, 2,4. Eso quiere decir que este punto va a ser mi punto de corte con el eje Y. Es decir, que aquí ya puedo borrar. Y lo que va a aparecer el punto de corte con la coordenada 0,2,4. Ahora vamos con el siguiente punto de corte. El punto de corte con el eje X. Notarás que este punto tiene como coordenadas en el eje X un valor que no conozco, le llamo A. Mientras que en la coordenada de Y, en el eje Y, pues tiene a 0 porque está a esa altura. ¿Sí? Entonces, lo que yo aquí sí estoy seguro es que Y pues vale 0. Y con eso me voy a ayudar para poder calcular el valor de la abscisa. Y pongo Y igual a 0. Entonces voy a mi tabla de tabulación y donde va Y, pues aquí voy a poner el valor de 0. Y entonces pues traigo la ecuación con la que voy a trabajar y donde antes había Y, pues estoy poniendo ahora el valor de 0. Pues reemplazo el valor de 0 y despejo la variable X. X vale 4. Pues voy a reemplazar aquí en mi tabla de tabulación y la coordenada que produce es el 4,0. Entonces eso va a producir el siguiente punto, que es un punto de corte con el eje X. Es decir, que este punto que tú ves aquí, voy a borrar acá, va a ser el de 4,0. Entonces, ya hemos terminado de hallar ahí todos los puntos de corte. ¿Sí? ¿Quiénes son los puntos de corte? El 0,2,4, ese es con el eje y con el eje X el 4,0. Y a medida de resumen, cada vez que yo quiera hallar un punto de corte, pues solamente puedo usar la tabla de tabulación. Fíjate aquí, X igual a 0 va a ser el punto de corte con el eje Y. Y cuando Y es igual a 0 es el punto de corte con el eje X. Y estos pues serían los puntos de corte respectivos. Eso es todo. Gracias.